Bien, muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la Revolución Rusa y los temas que siguen. A ver, entonces, lo que hemos señalado es que Rusia se convirtió en un estado socialista como consecuencia de la Revolución de octubre de 1917, en la que Lenin y los bolcheviques llegaron al poder. Del año 22 se estructuró Rusia como una república federal conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya que incluyó diferentes territorios, como nos muestra este mapa, donde está pues la Federación Rusa, Ucrania, Kazajistán, Georgia y otras más. ¿Ya? Muy bien. Pero la creación de la URSS no fue pues en tiempos pacíficos. No fue fácil para los leninistas que habían llegado al poder porque había una fuerte oposición interna. Por eso vamos a pasar ahora a hablar sobre la guerra civil rusa, ¿ya? Desde 1917 hasta 1923. O sea, inmediatamente tras la toma del poder por parte de Lenin, ya empieza, ¿no?, una lucha opositora contra él. Ya me recuerda a Castillo, en nuestro país, ¿no? Ahí están. ¿Quiénes son los que se van a levantar en contra de Lenin? Pues todos aquellos que estaban en contra de las medidas socialistas de este régimen, ¿ya? Todos aquellos que se vieron afectados por las transformaciones que se estaban dando o se iban a dar, ¿no? Como los terratenientes, ¿ya? Que no estaban dispuestos a perder sus extensas tierras, los boyardos, o los burgueses, los empresarios, que no estaban dispuestos a perder sus empresas, ¿ya? Sus capitales. Muy bien. También se levantan los zaristas, es decir, aquellos que querían restaurar el zarismo, los que querían que vuelva, pues, el zar. El zar no estaba muerto, ¿ah? Por cierto, tampoco estaba de parranda. El zar estaba detenido, él y su familia. Los zaristas querían liberarlo, ¿ya? Y colocarlo en el poder nuevamente. Y que Rusia sea, pues, la de antes, ¿ya? La de antes de la Revolución de Febrero. Los mencheviques, que habían perdido el poder, ellos habían tenido el control del gobierno provisional, pero han sido sacados, pues también están en contra de esta Revolución de Octubre, del gobierno de Lenin. Como verás, una suma de sectores eh, se han levantado y a todos ellos le podemos llamar los contrarrevolucionarios, ¿ya? Los opositores a este gobierno leninista, ¿ya? Muy bien. Ellos van a buscar apoyo. ¿Quiénes van a darle apoyo? Pues las potencias capitalistas como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿ya? También podemos agregar, ¿no?, a Bélgica, Japón, ¿no?, a Italia. Eh, pues todos ellos deciden apoyar a los contrarrevolucionarios para que derroten a la revolución de los bolcheviques, para que saquen del poder a Lenin y no se elimine la propiedad privada, ¿no?, afectando sus intereses, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, los contrarrevolucionarios formaron el Ejército Blanco. El Ejército Blanco, ¿ya? Así le llamamos. ¿Por qué blanco? Ah, porque ellos levantaban las banderas blancas, las banderas que representaban al zarismo. La familia Romanov utilizaba una bandera blanca. Así que era una señal de que ellos querían restaurar el zarismo. Por otro lado, pues los revolucionarios, los bolcheviques,
o comunistas, como pasamos a llamarle, porque el partido bolchevique pasó a llamarse el Partido Comunista de la Unión Soviética. Los comunistas, pues, con Trotsky, van a organizar el Ejército Rojo, que va a ser el ejército que defienda la revolución comunista. ¿Ya? Muy bien, ahí está. ¿Y por qué rojo? Porque esta nueva Rusia va a tener una nueva bandera. La URSS va a tener una bandera roja con un símbolo que acá en el Perú pues está prohibido porque lo usó Sendero Luminoso, pero pues en Rusia es parte de su historia, la historia de la Rusia socialista, una hoz y un martillo, símbolos de trabajo de campesinos, ¿no? Una hoz y del obrero, ¿no? Un martillo, pues en una tela roja, ¿no? Y así, pues, a este ejército que va a defender, ¿no? Esta nueva Rusia, este nuevo Estado, le llamamos el Ejército Rojo, ¿ya? Y desde este momento, a los que compartan esta ideología, pues se le va a llamar rojos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Rojos, le dicen así a los seguidores, pues, del comunismo. Muy bien. Ahora, era peligroso mantener vivo a Nicolás II, al ex zar, porque, y si lo liberaban los blancos, los zaristas, si los liberan, pues este hombre tenía que morir, pensaron los comunistas. Ahora, no solo él, porque las monarquías son hereditarias. Si muere el padre, el poder pasa a los hijos. Y él tenía varias hijas, como vimos, y tenía pues a un hijo varón, ¿no? Alexis. Por eso, ¿qué decisión se tomó? Que debía morir el ex zar y toda su familia. Así que todos ellos fueron asesinados durante esta guerra civil, ¿ya? Para que no vayan a liberarlos los del ejército blanco y ellos vayan a restaurar el zarismo. Si no era con Nicolás II, podría ser pues con Alexis, con Anastasia, con alguno de los hijos de Nicolás II. Por eso mataron inclusive a los hijos que eran menores de edad, ¿no? Lo cual puede parecernos algo terrible, ¿no? En ese momento se tomó esa decisión política, pues ya, qué terrible. Muy bien. Ahora, la guerra civil la ganaron los rojos. El ejército rojo derrotó al ejército blanco, ¿ya? Ahí está, ¿no? Pero si los blancos recibían el apoyo extranjero, cierto, ¿no? Pero los rojos eran más, ¿ya? Una mayor parte de la población había apoyado, estaba apoyando la revolución. Así que con ese mayor apoyo popular se impuso el ejército rojo. Y así la revolución bolchevique, comunista, se consolidó porque los enemigos internos habían caído. Ya en este tiempo, como puedes ver, Rusia se había enfrentado a los poderes occidentales, Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, Francia. Así que ya podemos hablar de una guerra fría entre los comunistas rusos y los capitalistas de estos países. Claro, pero es que para hablar de una guerra fría tiene que haber cierto equilibrio entre fuerzas, ¿no? Y no había un equilibrio acá. Las potencias capitalistas tampoco atacaron a Rusia con todo el poder. Recuerda que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y están debilitados. Inglaterra, Francia, están debilitados, ¿ya? Así que en este tiempo tal vez debieron haber acabado con el régimen comunista de Rusia, o no pudieron hacerlo, ¿ya? Y dejaron existir pues a una URSS que con el tiempo se hará muy fuerte y será un duro enemigo años más tarde, ¿no? Por ahora, los del Partido Comunista pues se mantuvieron en el poder. Muy bien, ahora, toda esta situación
había generado una mayor crisis económica en el país. La guerra mundial, la estructura, ¿no?, que tenía el país, los cambios que se están produciendo, la guerra civil, todo lo que estaba, todo se suma para la crisis económica que vivía Rusia en estos años. Así que Lenin decidió hacer un cambio en su política económica. Lenin impulsó esto que se llama la nueva política económica, ¿sí?, abreviado como NEP. ¿Ya? ¿En qué consistió? En hacer un pequeño retroceso en la socialización de los medios de producción. ¿Ya? Al inicio se habían tomado medidas radicales propios de un comunismo de guerra, como le han llamado, pues van a retroceder un poco, permitiendo el capitalismo, permitiendo la propiedad privada, pero de manera limitada, reducida, controlada por el Estado. Es decir, van a permitir la existencia de empresas privadas, pequeñas, ¿no?, ¿ya?, de un mercado, ¿no?, libre, ¿ya? De esa manera, la NEP, pues, era un retroceso en lo que es, pues, una economía no de tipo socialista, ¿no? Necesario, consideró Lenin, para poder reactivar la economía, ¿ya? Para poder incentivar, ¿no?, eh, la recuperación económica. Esto será eliminado cuando Stalin llegue al poder. Muy bien, justamente tenemos aquí a Stalin. Ahí lo vemos, Stalin, con sus bigotes. Detrás está la bandera de la Unión Soviética. Ahí está con la hoz y el martillo. Bien. Eh, Lenin falleció en 1924. Él tenía un problema en la cabeza, aparte que había sufrido un atentado, ¿no?, contra su vida. Lenin murió en 1924. ¿Y quién asume su lugar, ¿no?, en el poder de esta Unión Soviética? Pues habían dos personajes que, digamos, van a competir por el poder. Estaba Stalin y, por otro lado, Trotsky, ¿ya? Ellos habían planteado, digamos, tesis distintas sobre qué cosa había que hacer ahora. Por un lado tenemos a un Trotsky que había planteado lo que se le conoce como la revolución permanente. ¿Qué es esto? Pues aprovechemos la crisis que existe en Europa debido a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Donde hay mucha gente sin trabajo, los soldados que han regresado de la guerra, ¿no? Hay una economía, pues, complicada, ¿no?, en todos estos países, y que han surgido diferentes partidos comunistas similares al partido bolchevique. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar el contexto para poder impulsar la revolución en otros países. Así que lo que tenemos que hacer inmediatamente es internacionalizar la revolución, ¿ya? Por otro lado, Stalin va a defender una idea, ¿no?, contraria. No, no podemos todavía llevar la revolución a otros países si es que aún no hemos consolidado la revolución en Rusia, porque no basta haber tomado el poder, ¿ya? Los socialistas creen, pues, que la riqueza tiene que ser repartida por igual entre la gente, dar a cada quien, ¿no?, según su necesidad, y exigir a cada quien según su capacidad, ¿ya? Hay que buscar un reparto, pues, equitativo, ¿no? Creen los socialistas, son sus ideales, pero para eso tiene que haber riqueza, ¿no? En este momento no hay riqueza. En este momento la economía rusa, pues, no está produciendo, ¿no? Es necesario centrarnos primero en el desarrollo de Rusia, ¿ya? Generar riqueza, ¿no? Hacer que estas empresas, que ahora son del Estado, generen riqueza, ¿no?, para poder repartir.
Y cuando hagamos eso, ya habremos consolidado la revolución. Y una vez que mostremos que esto es capaz de hacer el socialismo, poder llevarlo a otros países. A la tesis de Stalin le llamamos socialismo en un solo país. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de las dos tesis es la que se impuso? Fue la de Stalin. ¿Ya? Stalin en sí ya había asumido pues liderazgo de antes de la muerte de Lenin y había colocado ya a su gente en el partido, en posiciones importantes. Así que Trotsky, que era su rival, terminó siendo pues expulsado del partido, ¿ya? Él pues y su gente, ¿no? Y no solo del partido, ¿no? Trotsky terminó siendo desterrado de la Unión Soviética y años después en México fue asesinado. Pues a quien responsabilizan de la muerte de Trotsky es a Stalin. Stalin se va a quedar 30 años en el poder. 30 años gobernó Stalin, hasta su muerte en 1953. Bueno, casi 30 años, ¿ya? Un gobierno muy largo, ¿ya? En el socialismo, uno de los ideales es que, pues, los individuos no son indispensables, ¿ya? El partido es importante, el pueblo es importante, ¿no? Pero el individuo no. En el socialismo pesa lo social frente a lo individual, ¿no? Pero este individuo, ¿no? Este gobernante, pues se atrincheró en el poder 30 años, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? Y aquellos que se van a oponer, pues, a su continuidad o a su política, pues los va a expulsar también del partido en numerosas purgas que se hicieron, o van a ser detenidos, van a ser llevados a cárceles, o podrían desaparecer, ¿no? De esa manera se habla pues de un régimen dictatorial que Stalin impuso en la Unión Soviética. Una dictadura de un solo hombre por 30 años y de un solo partido, ¿no? El Partido Comunista, ¿ya? Los liberales dicen, en cambio acá, nosotros tenemos pues 2, 5, 20 partidos y la población elige. Esto es democracia. Pues los socialistas dicen, no, no, la democracia que ustedes tienen solo es aparente. Realmente sus partidos son siempre partidos pues de élites. Bueno, ya será una discusión de ellos. Los socialistas creen que ellos tienen una democracia verdadera, una democracia popular le llaman. Pero pues los liberales van a decir que estos son unos dictadores. Y bueno, como actualmente predomina la ideología liberal, pues eh, decimos que dentro del pensamiento liberal, pues Stalin fue un dictador y los demás son dictadores. Yo trato de no meter mi posición, ¿no? Sino mantenerme neutral en estas cosas, ¿ya? Pero claro, yo tengo mis ideas también. Ok, ustedes también, por supuesto, tienen sus ideas. ¿Son dictadores? Ya, así es, ¿no? Creo que yo la verdad, yo no sé si exista la democracia, ¿no? Porque yo veo dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, ¿no? Y una población a quien se le hace creer, pues, ¿no? Que realmente decide o tiene el poder, ¿no? Bueno, pero ya, eso podemos verlo en otro momento, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una dictadura estalinista de 3 décadas, ¿no? ¿Ya? Y pues caracteriza, ¿no? Todo dictador, pues, el abuso del poder, ¿no? Y en efecto, pues, esto llegó a pasar en la Unión Soviética, ¿ya? Repito, ¿no? Hay dictaduras de izquierda, dictaduras no comunistas, como esta, y hay dictaduras, pues, también de derecha, como la que vamos a ver en un momento, ¿no? La de Hitler, la de Mussolini, ¿no? Y ninguna dictadura, pues, es lo que deseamos, ¿no?
O tal vez estés de acuerdo con una dictadura, no lo sé. Yo, yo sí no estoy de acuerdo, ¿no? Yo, cuando tenía tu edad, pues vivía en la dictadura fujimorista. Creo que sí, sí, ya. Bueno, desde ese momento rechacé todo tipo de dictadura, ¿no? Derecha o izquierda, ¿no? Pero pues la democracia lo veo como una utopía, ¿no? Un ideal que tal vez nunca lleguemos a tenerlo. ¿Qué medidas establece Stalin? A ver, la colectivización de la tierra. Es decir, ahora eh, todas las tierras van a ser administradas por el Estado. Inclusive los pequeños o medianos propietarios de tierras, los kulaks no eran los boyardos tenían enormes tierras, a ellos se les había ya expropiado la tierra. A los kulaks no, porque eran medianos propietarios y habían otros pequeños propietarios. Pues ahora toda la tierra va a ser colectivizada. Ahora toda la tierra es del Estado. Ellos tienen que trabajar, ¿no? Las tierras, pero para el Estado. Entonces, hay una radicalización, digamos, de los cambios a nivel, pues, de lo que es el campo. Por otro lado, tenemos que destacar los planes quinquenales, una medida muy importante porque esto va a hacer que la industria en la Unión Soviética acelere su desarrollo, ¿no? ¿Ya? Rusia, antes de esto, pues, tenía una industria todavía, eh, digamos, ya pequeña, ¿no? Que estaba recién creciendo, ¿no? En cambio ahora se va a acelerar el desarrollo industrial con los planes quinquenales. Le llamamos así quinquenal porque se hacía cada 5 años. Cada 5 años es un quinquenio. Entonces, ellos planificaban, a ver, cuánto tenemos que producir, cuánto se necesita, a ver, vamos a producir tanto de, de acero, ¿no? Tanto de esto, y se ponen pues metas ambiciosas cada 5 años y van a mover, ¿no? Las fuerzas productivas para cumplir el objetivo. Y de esa manera, pues la Unión Soviética pueda alcanzar en lo que es el desarrollo industrial a las potencias occidentales, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estar a la par de ellos en lo que es la producción industrial. Muy bien, entonces Stalin impulsó un primer plan quinquenal, un segundo plan quinquenal, y de esa manera la industria de la Unión Soviética creció rápidamente, ¿ya? Fue un éxito estos planes quinquenales. Bueno, ya para el tercer plan quinquenal ya tuvo que suspenderse porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero antes que empiece la Segunda Guerra, con Stalin se había logrado ya pues un importante desarrollo industrial. De tal manera que ahora la URSS va a poder producir su armamento y un armamento importante para poder hacer frente en la Segunda Guerra Mundial nada menos que a Hitler y a los nazis. ¿Y cómo le fue Stalin en su guerra contra Hitler? Dos pues dictadores, dos grandes dictadores en la historia, pues Stalin va a terminar ganándole. Ok, muy bien. Y ahí aparece Hitler con una cara molesta por lo que acabo de decir, ¿no? Nos están mirando. Muy bien. En pantalla aparecen dos dictadores, pero no comunistas, ¿no? Sino fascistas. Tenemos a Benito Mussolini, ahí al costado. Eh, Muy bien, él es el dictador italiano, el que, digamos, establece el primer régimen fascista, y al otro lado, pues, el más grande dictador fascista, Adolf Hitler. Así que, muchachos, pasemos a hablar sobre
sobre qué es el fascismo. Muy bien. A ver, igual que el socialismo, lo hemos entendido como una ideología y como un tipo de gobierno. Igual vamos a decir con el fascismo. Lo entendemos como una ideología o como un sistema de gobierno. El fascismo no existía en el siglo XIX ni antes. Es un fenómeno propio del siglo XX, ¿ya? Y no creo que exista en el siglo XXI en que nos encontremos. El fascismo existió en el siglo XX, ¿ya? Surgió luego de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, por lo que vamos a ver en un momento, ¿ya? Porque si no hubiera existido la Revolución Rusa, creo que no hubiera existido el fascismo, ¿no? Es decir, cuando los comunistas llegaron a tomar el poder en un lugar y le metieron miedo a los burgueses de otras partes, pues los burgueses de otras partes, eh, pues apoyaron el fascismo, ¿no? Para defenderse de los comunistas. El fascismo llegó a crecer mucho, a extenderse por Europa y también por otros continentes. Esto no es solo un movimiento europeo, ¿no? Esto llegó inclusive al Perú. En el Perú también habían, y hasta ahora lo hay, gente que va a saludar pues como saludaban los fascistas, ¿no? Con el brazo derecho pues levantado al estilo romano. Así que se va a difundir, ¿ya? Muy bien, así que a lo largo de este periodo de entreguerras, el fascismo va a ir cobrando fuerza, ¿ya? Muy bien, nace después de la Primera Guerra y no puedo decir que muere, pero sí recibe un golpe contundente en la Segunda Guerra Mundial, porque sabemos que la Segunda Guerra fue la derrota de los regímenes fascistas, ¿ya? Ok, después de la Segunda Guerra aún se mantuvo el fascismo, aún hubieron países fascistas, como España, ¿no? Pero pues cuando los dictadores fascistas murieron, pues el fascismo, ¿ya?, cayó con ellos, ¿no? Bueno, los gobiernos fascistas han desaparecido, pero la ideología, pensamiento, eso es difícil que muera, ¿no? Igual, pues, la ideología comunista, ¿no? Difícil que muera, ¿no? Frente a la ideología liberal, que es la dominante, pues, actualmente. ¿En qué lugar nació el fascismo? En Italia. Italia, ¿ya? Muy bien, pero el fascismo más duro, más radical, más ya extremo, se vivió en Alemania. Y al fascismo alemán se le conoce con el término nazismo. Nazismo. En sí, el nazismo, el fascismo italiano, el falangismo español y otros, pues tienen características, no son idénticas, pero hay elementos que sí, digamos, mantienen todos ellos, ¿ya? Por eso podemos hablar del fascismo en general, ¿ya? Otros hablan pues, de fascismos particulares, ¿sí? Otros vamos a hablar de fascismo en general, ¿ya? Y cuando hablemos del nazismo, vamos a indicar pues algunas características diferenciadoras del nazismo. Muy bien. Estos partidos fascistas van a llegar al poder durante este periodo de entreguerras, ¿ya? En algunos países, en algunos, no en la mayoría, en algunos, ¿ya? ¿Y qué tipo de Estado van a llegar a crear? Pues San Marcos nos preguntó eso, ¿no? ¿Cómo se llamaron a esos estados, a esos gobiernos, en las que llegó al poder pues un dictador de este tipo, ¿no?, de ideología fascista? Pues el término que nos dio la Universidad de San Marcos en esa pregunta es Estado totalitario, ¿ya? Por eso podemos llamar también a estos países fascistas con el término estados totalitarios, ¿ya? Otros, en vez de colocar el título fascismo, colocan totalitarismos, ¿no? El totalitarismo.
Y hablan también de Hitler, de Mussolini. Ajá, ok. Muy bien. El problema es que también podemos hablar de totalitarismo cuando nos referimos a la Unión Soviética. O sea, el totalitarismo, ¿qué significa? Que el Estado asume pleno control sobre los individuos de la sociedad. En el caso de las dictaduras fascistas, el Estado asumía pleno control. Ah, pero también en un Estado socialista como la Unión Soviética, el Estado también asumía pleno control. En eso se parecían las dictaduras, ¿no? Socialistas como de Stalin y las dictaduras fascistas como de Hitler, ¿no? En el totalitarismo. Pero en otras características son distintas, porque los socialistas atacan la propiedad privada, en cambio, en el fascismo se defiende la propiedad privada de los grandes empresarios, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? La gran diferencia. Ok, muy bien. ¿Cuál fue el primer estado totalitario? Pues la Italia fascista del periodo de entreguerras. La Italia que gobernó Benito Mussolini. ¿Y por qué Italia se volvió fascista, totalitaria? ¿Y por qué los italianos apoyaron esto? ¿Qué estaba pasando en Italia? A ver, ¿qué decimos? Que Italia quedó muy golpeada por la Primera Guerra Mundial. Muy golpeada. Italia perdió, pues, más de medio millón de hombres en la Primera Guerra. Italia, pues, va a soportar una crisis económica fuerte, ¿ya? Por haberse metido a la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué le habían prometido Francia, Inglaterra, a Italia cuando se cambió de bando? ¿Recuerdas que Italia se cambió de bando? Pues le habían prometido, a ver, Italia, ¿qué quieres a cambio de apoyarnos, pues? Y no apoyar a Austria-Hungría, Alemania. Pues Italia planteó que quería estos territorios que estaban en manos del Imperio Austrohúngaro, ¿recuerdan? El Trentino, el Trieste, ¿ya? Y otros territorios a lo largo de las costas del mar Adriático, ¿ya? Pues quiero todo eso. Francia e Inglaterra, ¿qué le dijeron? Muy bien, será tuyo. Cuando ganemos la guerra, esos territorios serán tuyos, ¿ya? Muy bien, trato hecho. Italia se cambió de bando, ¿ya? Italia fue a pelear contra Austria-Hungría. Muy bien, y así perdió más de medio millón de hombres, ¿no? Como vimos en el esquemita ahí de muertos. Y quedó pues con una economía muy, ¿no? Maltratada. Ahora, esto había sido una inversión, ¿no? En gente, en dinero, para poder tomar ciertos territorios que Austria-Hungría tenía. Pero la guerra, cuando acabó la guerra y se firmaron los tratados de paz y se dieron los cambios territoriales, ¿qué pasó? Que de, de los territorios que Italia había pedido, le dieron solo, digamos, la mitad. Le dieron solo la mitad. Y la otra parte, Dalmacia, pues no, se lo dieron a Yugoslavia. Recuerda que surgió Yugoslavia al costado, pues ellos planteaban que ese era su territorio, pues se lo dieron al naciente país de Yugoslavia. E Italia no estuvo de acuerdo. Pero si ustedes me prometieron que, ¿por qué no me cumplen? Pues Italia va a estar muy disgustada con sus aliados, Inglaterra y Francia. ¿Ya? Ustedes me habían prometido y no lo han cumplido. ¿Ya? Además que Inglaterra y Francia se repartían las colonias de Alemania y a Italia no le dieron pues nada de eso. Muy bien, entonces Italia se va a sentir humillada, ¿no? O sea, me tratan como si yo fuera cualquier país. No saben que Italia tiene más historia que Inglaterra y Francia, ¿ya? Nosotros fuimos el imperio romano,
¿Y qué cosa eran Francia e Inglaterra en ese tiempo? Provincias conquistadas del Imperio Romano, ¿no? ¿Ya? El patriotismo, el nacionalismo italiano se sintió, pues, ¿no? Golpeado, burlado, ¿no? Y eso es importante porque el fascismo tiene un gran componente nacionalista, ¿ya? Y bueno, pues cuando gente extranjera nos humilla o nos sentimos humillados, brota ese nacionalismo, ¿no? Queremos defender nuestra nación, ¿no? Entonces, en este caso, Italia se sintió humillada porque consideró que le habían dado migajas, que Italia peleó, se cambió de bando inclusive, que perdió más de 500.000 de hombres, que tiene una economía arruinada y nos dan migajas. Por eso Italia, por eso los italianos van a sentir pues rechazo ahora hacia los ingleses, franceses, y van a terminar apoyando a un tal Benito Mussolini que tenía un discurso fuertemente nacionalista, ¿ya? Fuertemente nacionalista. Muy bien. Entonces, ahí está la segunda causa, ¿no? El sentimiento de humillación que los italianos sentían frente a los aliados por la entrega incompleta de territorios en el mar Adriático. ¿Ya? Ustedes se quedaron con todo lo que le quitaron a Alemania y a los demás, y a mí me dieron solo migajas. Es lo que Italia pues argumenta. Por eso Italia va a alejarse de Inglaterra y Francia con el tiempo. ¿Y con quién se va a unir para la Segunda Guerra Mundial? Se va a unir con Alemania. Esto cuando ya pues tengan a Mussolini y a Hitler en el poder. Si no ocurra eso, van a seguir pues distanciados. ¿Cuál es el otro ingrediente? El comunismo. A ver, antes los partidos comunistas no eran vistos como muy peligrosos, no tenían mucha gente. En Italia, no, pero acaba de triunfar la Revolución Rusa. Un partido comunista, el bolchevique, tomó el poder, ¿ya? Entonces, esto le hizo creer a los partidos comunistas de otros lugares que era posible tomar el poder, ¿ya? Y que había que moverse, ¿ya? Y que esta nueva Rusia les iba a apoyar. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, los movimientos comunistas van a darse con mayor fuerza en Italia y en los demás países, ¿ya? Muy bien. Entonces, frente al avance del comunismo, ¿quiénes van a comenzar a temblar, a temer? Las burguesías y los terratenientes de Italia. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasó a los terratenientes y a los burgueses de Rusia cuando triunfó la revolución de octubre? Pues Lenin les quitó sus tierras a los terratenientes y les quitó sus empresas a los burgueses. Entonces, la burguesía y los terratenientes de Italia temen que si estos movimientos comunistas llegan a triunfar, a tomar el poder, vayan a perder pues sus propiedades. Cuando se establece un régimen socialista de este tipo, pues se elimina la propiedad privada de los medios de producción. Entonces esta burguesía, estos poderosos, se asustaron de tal manera que dejaron de ser democráticos, dejaron de apoyar la democracia y optaron por apoyar regímenes dictatoriales. ¿Quién puede defendernos? Pues ahí aparece Mussolini, ¿ya? Entonces, el miedo por parte de la burguesía italiana a que se dé una revolución tipo la rusa en su país va a hacer que la burguesía, pues, apoye, ¿no? El fascismo, apoye al fascista Benito Mussolini. Él puede evitar, ¿no? Que ocurra una revolución comunista en nuestro país. Él va a poner a raya a esos comunistas. Necesitamos, pues, un militar que tenga ideas claras, ¿ya? Y que no le tema, que no le tiemble la mano en reprimir, ¿no? A esos comunistas. Pues, o sea, estamos en una situación donde se da una polarización ideológica, se radicalizan las ideas, ¿no?
los de extrema izquierda, los comunistas, y los de extrema derecha, los que vamos a llamar fascistas, ¿no? ¿Ya? Am, Algo parecido es lo que estamos viviendo, pues, en estos días, ¿no? Pues hay una burguesía temerosa también en Perú, empresarios temerosos de que ya Cerrón puede implantar un régimen parecido, ¿no?, al socialismo del siglo XX, ¿no? Eh, Hay un temor también, unos empresarios asustados también en Perú, ¿no? Y una gente también asustada porque se pueden perder, ¿no?, empleos y el dólar puede dispararse a 5 puntos y qué sé yo, ¿no? Así que acá también. Acá más, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo esto se suma para entender por qué, pues, se estableció el fascismo en Italia. Por otro lado, Italia era un régimen liberal, una democracia liberal, tenía un rey, una constitución, ¿ya? Pero al parecer esta democracia liberal era débil, no supo enfrentar el avance de los movimientos socialistas, porque recuerda que se está viviendo crisis en el país, y en medio de la crisis, pues, es complicado. Así que falta este ingrediente, ¿no? Considerar que la democracia es un sistema débil, es un sistema que no evita el avance del comunismo, es un sistema que no sirve, ¿no?, que se requiere de un gobierno fuerte, se requiere, pues, ¿no?, de alguien con mano dura que mantenga el orden que le conviene, pues, a cierta gente, ¿no? No a otra. Así que falta también esto, la debilidad de las democracias. Y justamente las democracias estaban debilitadas por la guerra. Inglaterra, Francia, Italia, ¿no? Debilitadas. Otras democracias sí estaban fuertes, como la de Estados Unidos, pero en Italia no era el caso. A ver, Benito Mussolini. Benito Mussolini ya es el primer hombre que aplica las ideas fascistas, ¿ya? O sea, que construye un Estado, ¿no?, un país, bajo las ideas fascistas. Igual que Lenin construyó el primer Estado bajo las ideas del socialismo científico. Algo curioso es que Mussolini, cuando era más joven, él era, él era comunista también. Él era comunista. Él perteneció al Partido eh, Comunista de Italia, ¿no? ¿Ya? Pero por otro lado también era un fuerte nacionalista. Y el comunismo no es fuertemente nacionalista. ¿Ya? Los comunistas son internacionalistas. Es decir, ellos creen que eh, los obreros de distintos países son hermanos, porque todos ellos son explotados por el mismo sistema capitalista. Por eso una frase que nos resume esto es: proletarios del mundo, unidos. ¿Ya? En cambio, el nacionalismo ve como enemigos al otro, al que no es de tu nación, sea obrero o empresario, ¿no? Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Benito Mussolini estuvo a favor de la guerra, ¿ya? A favor de que los soldados obreros, ¿no?, de Italia maten a soldados obreros de Austria, ¿no? En cambio, el Partido Comunista estaba en contra de la guerra. Así que a Mussolini lo echaron, pues, del partido, ¿no? Y ahora Mussolini, pues, va a formar otro partido, el Partido Nacional Fascista, caracterizado por un nacionalismo extremo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y quienes van a integrar su movimiento, inicialmente, van a ser, pues, gente que venía de la guerra, excombatientes, ex soldados, ¿ya? Así que era un grupo, ¿no?, de choque fuerte, ya que hablamos de, pues, ex soldados. Muy bien. ¿Por qué le decimos fascista, no? A ver si lo puse, sí, ahí está. Eh, ¿Han visto esto? ¿Ya? Esto que está acá es un fascio. ¿Qué es eso? O sea, es un manojo
de ramitas, de palitos, que están atados así. Esto era un símbolo de autoridad en la antigua Roma. ¿Ya? Los cónsules usaban estos fascios como símbolo de autoridad. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que han hecho estos fascistas es traer elementos de la antigua Roma al siglo XX, ¿ya? Como estos fascios, ¿ya? ¿Y qué representa esos fascios? Que muchas ramitas estén unidas. ¿Qué representa? La unidad nacional, ¿ya? Tenemos que estar unidos todos los italianos, seamos empresarios, terratenientes, obreros, campesinos, ¿no? Clase media, tenemos que estar unidos, porque ¿qué nos caracteriza a todos? Que todos somos de la misma nación, y solo unidos seremos fuertes. Divididos, pues, ¿ya? Nos seguirán humillando, como lo hicieron cuando nos dieron migajas, ¿no? Y no lo que merecíamos, ¿no? La unidad nacional, ¿no? El nacionalismo, ¿no? Lo fomenta Mussolini. Y utiliza, pues, elementos romanos porque quiere hacerles ver que en el pasado los italianos llegaron a crear un gran imperio y en el presente, siglo XX, podían llegar a crear otro imperio. Solo unidos podían hacerlo. En cambio, los comunistas, ¿qué cosa fomentan? La lucha de clases, dice Mussolini. Quiere que entre italianos nos enfrentemos, la clase obrera y la clase empresarial. Ellos fomentan la desunión entre italianos. En cambio, nosotros fomentamos, diría Mussolini, pues la unidad nacional. ¿Ya? El enemigo no es otro italiano. El enemigo es ese extranjero que te ha humillado, ¿no? Es inglés, francés que nos ha humillado, ¿no? O los comunistas de la Unión Soviética son los enemigos, ¿no? Porque nos traen ideas pues nocivas, pues ese discurso de Mussolini, ¿no? Esas ideas son las que van a ganar fuerza poco a poco en Italia, ¿no? Y ahí lo vemos a Mussolini pues saludando a su gente. Ahora, para hablar con mucha gente, la voz no alcanza, ¿no? Pero en este tiempo aparece pues la radio, aparecen medios de comunicación de masas que facilitan el que aparezcan así dictadores que tenían gente, ¿no? Un montón ahí con ellos, ¿no? Ahí están. Adoptan el saludo romano, ¿no? ¿Sabes cómo es el saludo, no? Hay que bajar un poquito la mano de Mussolini para tener pues el saludo romano, ¿sí? Que es traído al siglo XX, pues, el saludo fascista. ¿Qué características tiene el fascismo? Pues que es una ideología de la derecha, es decir, de la burguesía, ¿ya? En cambio, el socialismo científico o la ideología comunista es una de izquierda radical. El fascismo es de derecha radical. O sea, no todos los empresarios, burgueses van a ser fascistas, no, son liberales, creen en la libertad, ¿no? Individual, en el libre mercado, en todas las libertades, pero pues un sector de la burguesía, pues asustada, ¿no? Por el avance del comunismo, pues se radicalizó y va a apoyar el fascismo. ¿Ya? Decimos por eso que es de derecha extrema. Ahora, eh, los defensores del liberalismo, bueno, escucho a varios por YouTube, ¿no? Los defensores del liberalismo hoy niegan que el fascismo sea una ideología o un movimiento de derecha. No, consideran que el fascismo es un movimiento de izquierda, ya que es hermano de los comunistas, que Hitler es hermano de los comunistas, que su partido se llamaba el Partido Nacional Socialista, ahí está, y que Mussolini había sido un socialista, ¿no? Ahí está la prueba. Pero hemos dicho que la diferencia está en si defiendes o atacas la propiedad privada. Entonces, un socialista, un comunista, pues siempre va a criticar a la propiedad privada de los medios de producción, ¿ya? En cambio, pues un defensor del capitalismo, un defensor, ¿no?, de los intereses de la burguesía, va a defender la propiedad privada. En este caso,
ellos no van a atentar contra la propiedad privada de los grandes empresarios de Italia o Alemania. No van a chocar con ellos. En cambio, ¿qué pasó en Rusia? Pues ahí el comunismo le quitó sus propiedades a los empresarios y terratenientes, ¿no? Pues por ese motivo, considero pues que el fascismo en efecto es una ideología de derecha extrema, ¿no? Radical. ¿Ya? No todos los de la derecha son extremistas, no todos los de la izquierda son extremistas. No, sino aquellos que se sitúan pues en lo más extremo, ¿no? Aquel que, ¿no? que ve con odio pues al opuesto, ¿no? Y actualmente en el país estamos viviendo un poquito de esto, ¿no? Porque hay una derecha extrema radical también que hasta está justificando un golpe de Estado actualmente, ¿no? Contra Castillo. Y también hay una izquierda radical que tal vez piensa en la posibilidad de establecer medidas que hagan de Perú un país, pues, como, ¿ya? Como tal vez una Cuba, no lo sé, ¿ya? Pero siempre son la minoría, esos radicales de derecha o de izquierda, ¿no? Son minoría. La mayoría no somos radicales, bueno, yo no me considero radical, y creo que es lo que debe de primar, ¿no? Bueno, a ver, el totalitarismo, es decir, el Estado está presente en todos los espacios, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. El Estado controla la economía, controla, ¿no? La gente, controla, controla todo, ¿ya? Ahí está, ¿no? El Estado es todopoderoso. Esto lo había planteado Mussolini. Ahí está una frase de él. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Acá hay que tomar el término Estado como gobierno, porque dentro del liberalismo también nosotros decimos, el Estado somos todos. Toda la sociedad organizada jurídicamente es el Estado. Ya, pero en este caso, tomémoslo pues gobierno. Todos somos, pues, todos tenemos que seguir a este gobierno. Nadie puede oponerse al gobierno. eh, es como si fuera el retorno de las monarquías absolutistas de la Edad Moderna al siglo XX, pero ya no con un rey, sino con un dictador, con un dictador. Y con el apoyo de las masas, porque estos dictadores llegan a tener tal carisma, tal poder de convencimiento, ¿ya? Cuando vi la película El reinado del mal sobre Hitler, pues en un momento en que ya parecía yo un seguidor de Hitler, ya, ¿no? Creyéndole, ¿no? Pues tiene tal capacidad de persuasión, pues, como tiene que tener un político, si no, pues no sirve, ¿no? Eh, que las masas, pues, lo van a seguir, van a terminar idolatrando al líder, ¿no? A Hitler, ¿no? A Mussolini, etcétera, pues, ya, el totalitarismo. El chauvinismo o ultranacionalismo, por supuesto, ¿ya? Esto es un nacionalismo radical también. No el nacionalismo, ¿no? Que moderado, que la mayoría tenemos, ¿no? Que amamos a nuestro país. Yo amo al Perú, sobre todo, ¿no? En estas fiestas patrias que han pasado, amo al Perú. Pero no es ese amor, pues, que te lleva a odiar a gente de otros países, ¿no? ¿Ya? El ultranacionalista, pues, ama al Perú y odia Chile, ¿no? ¿Ya? Y odia, pues, a otros países extranjeros, ¿no? Pues ese nacionalismo ultra, ¿no? Radical, es el que promueve Mussolini y va a promover Hitler y los demás, ¿no? Uno extremo, ¿no? Eh, el antiliberalismo también, ahí está. Entonces, el fascismo es una ideología que se opone a la ideología liberal, porque para el liberal, el que importa es el individuo. El Estado existe para garantizar las libertades del individuo. En cambio, para un fascista es al revés.
el individuo existe para defender al Estado. El Estado lo es todo. El individuo no es nada sin el Estado, ¿no? ¿Ya? Mientras los liberales defienden las libertades, ¿sí? Frente al abuso del poder de los gobernantes, pues los fascistas no respetan las libertades individuales. Justifican el atentado contra las libertades señalando que es por razón de Estado, es por un bien mayor, ¿no? ¿Ya? La existencia del Estado. Y así, pues el liberalismo y el fascismo, pues son opuestos, ¿ya? Son opuestos. Ah, pero algo tendrán en común, sí tienen algo en común, ¿no? Que ambos defienden la propiedad privada. Ambos, solo que los fascistas lo hacen de manera dictatorial, represiva, frente a los comunistas, y los liberales lo hacen utilizando la legalidad, utilizando vías democráticas. Muy bien. ¿Es dictatorial? Ajá, así es. Ellos, pues, imponen sus decisiones. Ellos no permiten la existencia de otros partidos. En Italia desaparecerán los demás partidos, solamente quedará el partido fascista italiano. En Alemania el partido nazi nada más sobrevivirá. Rechazan a la oposición, los desaparecen si es necesario, pues son regímenes dictatoriales también. En eso podríamos hacerlo coincidir con los socialistas de la Unión Soviética, ¿no? Con ese régimen dictatorial, con el totalitarismo, como dijimos hace un momento. Pero la diferencia está en la propiedad privada, ¿no? El anticomunismo, ahí está, ¿no? Claro, porque Mussolini rechaza la lucha de clases. En cambio, los comunistas como Lenin, pues fomentan la lucha de clases, que el obrero se levante contra el burgués. En cambio, acá no. Acá buscan que convivan armónicamente obrero y burgués, bajo la dirección del Estado. Siempre el Estado, ¿no? ¿Ya? Se defiende la propiedad privada. No, pero Hitler le quitó sus propiedades a los judíos. Ah, pues es que Hitler no consideraba a los judíos como alemanes. Por más que hablaban alemán o vivían en Alemania, no los considera alemanes porque no pertenecían a la raza aria. Entonces a ellos sí les quitan las propiedades porque Hitler va a defender la propiedad privada de los alemanes, ¿no? No de los que no lo eran, así vivan y hablen alemán. Eran judíos, así que por eso anticomunismo. Ya la Universidad de San Marcos nos ha preguntado 2 veces sobre características del fascismo, y en las 2 ocasiones, ¿qué cosa colocó San Marcos? Estas 2 características. El que es anticomunista y antiliberal. ¿Ya? Así es. Hay 3 ideologías, pues. Liberal, ¿ya? De la burguesía, eh, el socialismo científico o comunismo, ¿ya? Obrera, y ahora el fascismo. Una ideología burguesa, pero una burguesía asustada, como le hemos llamado, ¿no? Asustada por el avance del comunismo. Pues si no hubiera habido ese comunismo, tal vez no hubiera habido fascismo. Se hubiera mantenido el liberalismo o una burguesía tranquila, pues, sin vivir con ese miedo de que un día va a venir la revolución y le van a quitar, pues, lo que tienen. Como ahora inclusive se dice en el Perú, ¿no? Un solo partido. Así es, un solo partido. En este caso, ahí se parecen con los regímenes comunistas que solo admiten un partido. El caudillismo, ¿no? Ahí también hay un parecido, ¿no? Porque hay un jefe carismático, una autoridad, ¿no? Un líder, ¿ya? Al cual idolatran, ¿ya? Así es, a Hitler pues lo tenían, y a Mussolini, pero también a Stalin lo tenían pues, ¿no? A Mao Zedong, un líder, ¿no? El caudillismo. Mm, muy bien. El corporativismo, eh, mientras los comunistas buscan que los obreros, ¿ya? Pues se enfrenten a la burguesía, los fascistas hacen lo contrario, ¿no? Buscan unir a los obreros y a los empresarios
en una sola corporación, en un solo gremio, ¿ya? Bajo la dirección del Estado, ¿no? Para evitar la lucha de clases. Por eso se eliminan los sindicatos obreros, o sea, organizaciones que representen a una sola clase van a ser perseguidos, porque eso era lo promovido por los comunistas, sindicatos obreros, ¿no? En cambio, los fascistas van a promover corporaciones donde estén integrados tanto el trabajador como el capitalista, buscando, ¿no? Bajo la dirección del Estado, pues que puedan convivir, buscar condiciones, ¿no? Entre ellos para evitar la lucha de clases. Muy bien, entonces vemos distinto, ¿no? Los regímenes fascistas son capitalistas, con una fuerte presencia del Estado, a diferencia de un país capitalista liberal, donde el Estado interviene mínimamente. En cambio, en un país fascista, el Estado mantiene la propiedad privada, pero regula, interviene mucho, siguiendo las ideas keynesianas. Muy bien, y también promueven la expansión colonial, ¿no? De hecho, ¿no? Se requieren, pues, materias primas, se requieren mercados, así que se promueve la expansión colonial. Esto para una Italia que tenía pocas colonias, o para una Alemania que carecía de colonias, ¿no? Por haber perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Mussolini? Uy, nos apuramos. ¿Qué hace Mussolini? Pues Mussolini restableció las relaciones entre Italia y la Iglesia Católica. Relaciones que se habían roto desde 1870, cuando se consumó, cuando se completó ya la unificación italiana. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, hasta ese tiempo, 1870, tenía un estado dentro de Italia, los llamados estados pontificios, ¿ya? Pero con el nacimiento de Italia, producto de la unificación de todo el territorio que parece una bota, pues los estados pontificios desaparecen porque fueron anexados al reino italiano. Esto significa que la Iglesia Católica se quedó sin un estado propio, sin un estado propio. La Iglesia Católica perdió su poder temporal, solo mantuvo el poder espiritual. ¿Qué reclamaron los papas desde ese momento? Que le devuelvan sus tierras, que le devuelvan su estado, ¿ya? Entonces, a este problema entre la Iglesia Católica y el Estado italiano le llamamos la cuestión romana. San Marcos nos preguntó cómo se solucionó la cuestión romana. ¿Ya? Se solucionó cuando Benito Mussolini firma el Tratado de Letrán o los pactos de Letrán. ¿Ya? Ahí vemos a Mussolini, ¿ya? Con el Papa Pío XI firmando el Tratado de Letrán. ¿Qué establece este tratado? Que Italia reconoce que la ciudad del Vaticano, ¿ya? Una ciudad que se encuentra, ¿no? Dentro de Roma, la ciudad del Vaticano es autónoma, es un estado autónomo, es el estado de la Iglesia Católica. Y así la Iglesia Católica volvió a tener un estado propio, chiquitito, pero propio, ¿ya? Donde la Iglesia es soberana. Y así volvió a tener un poder temporal, y no solo poder espiritual, ¿ya? Antes hablábamos, ¿no? Diferenciamos entre el poder espiritual, ¿no? Sobre la fe, y el temporal sobre bienes, ¿no? Materiales. Muy bien. Así entonces, hicieron las paces con la iglesia. Ten en cuenta que los italianos son católicos, ¿ya? Y tenían a su Estado y a su iglesia, pues, enfrentados, ¿no? Como cuando se divorcian, pues, nuestros padres. Muy bien. Ahí está. Poco a poco, entonces, Mussolini va a llegar a tomar el control. Ah, me había saltado algo, chicos. Eh, Mussolini, ¿cómo es que llegó al poder? En 1922, ya eso está en la anterior cara, Mussolini, que tenía ya muchos seguidores,
Y estos se identificaban vistiendo una camisa negra, ¿ya? La camisa negra fue un distintivo fascista por mucho tiempo, ¿ya? Y el saludo, claro, ¿no? Y otros símbolos romanos. Pues tenía tantos seguidores ya Benito Mussolini con sus discursos, pues, ultranacionalistas, eh, rechazando, pues, a Inglaterra, Francia, ¿no? Todo lo que hemos dicho, ¿no? Rechazando a los comunistas. Muy bien, que dio un golpe de Estado. A ese golpe de Estado le llamamos la Marcha a Roma. Mussolini convocó a sus seguidores a la ciudad de Roma, a la capital de Italia, para presionar al rey Víctor Manuel, ¿ya? El rey Víctor Manuel III, pues vio una multitud de camisas negras, hombres armados, que estaban dispuestos a todo, ¿ya? Para llegar al poder, ¿no? Entonces el rey Víctor Manuel tenía dos opciones: enfrentarlos, ¿ya? Que vengan los soldados. Lo que iba a hacer el rey era iniciar una guerra civil, porque esos hombres eran muchos, estaban armados también. Lo otro era ceder, llamar a Mussolini al gobierno. Esto fue lo que hizo Víctor Manuel III, ¿ya? Le dio el cargo de primer ministro a Benito Mussolini. Y Benito Mussolini de esa manera llegó al poder. Poco a poco logra consolidar su autoridad y transformó a Italia en el primer estado fascista, ¿ya? De la historia, ¿no? Ahí está. Y comenzó a aplicar, pues, ¿no? Las ideas de corporacionismo, ¿no? El totalitarismo, lo que hemos señalado. Y también promovió la expansión territorial. En este caso, la toma de Etiopía. Etiopía, lo vemos aquí, en esta parte de África, era un territorio africano que no había sido conquistado antes, pues los italianos fueron por Etiopía, ¿ya? Y ahí van a tomar el control de este territorio. Muy bien, ahí está, muy bien. Vamos a pasar ahora con la Alemania nazi. A ver, muchachos. ¿Y por qué Alemania se volvió fascista? Pues las causas son muy similares a las de Italia, ¿ya? Los mismos miedos, los mismos factores, y podemos agregar por ahí, ¿no? O marcar alguna diferencia. A ver, Alemania había perdido la guerra, había sido humillada con la firma del Tratado de Versalles. Ese sentimiento de que nos humillaron, nos pisotearon, nos condenaron severamente, es lo que despertó el fuerte nacionalismo alemán. Y por eso llegaron a escuchar a este ultranacionalista de Hitler. ¿Ya? Hitler se opuso desde el inicio al Tratado de Versalles. Y él buscó ya no cumplir el Tratado de Versalles. ¿Y qué significa eso? Ya no pagar la deuda. La deuda era para muchos años. Hitler va a buscar no pagar el Tratado de Versalles. Para eso tenía que llegar al poder, armar a Alemania y ganar una nueva guerra. Y más bien a ellos hacerles pagar, ¿no? Humillarlos, como lo habían hecho con Alemania, ¿no? Creía Hitler. Así que la guerra, y sobre todo el Tratado de Versalles, son causa importante para que Hitler y los fascistas alemanes lleguen al poder, con este discurso en contra del Tratado de Versalles. Muy bien, Alemania estaba en crisis, como hemos dicho, después de la Primera Guerra. En los años 20 soportó inclusive una hiperinflación. Los marcos alemanes no tenían valor, igual que ocurrió con nuestros intis, ¿sí? En los años 80, ocurre con los bolívares venezolanos. Alemania soportó una situación muy complicada y les costó salir de allí. Tuvieron que buscar el apoyo del capitalismo norteamericano. Y cuando no pagaban,
pues Inglaterra y Francia ocupaban territorio alemán, se querían cobrar con territorio. Eh, a finales de los años 20, Alemania logra cierta recuperación, ¿ya? Pero luego viene el crack de 1929. Estados Unidos, que era el país que sostenía económicamente a Alemania, Estados Unidos quiebra. Sus bancos, sus empresas quiebran en Estados Unidos. Y como Alemania dependía mucho de los créditos, el soporte financiero de Estados Unidos, Alemania quebró junto con Estados Unidos. Así que habían tocado fondo, comenzaban a recuperarse y otra vez tocan fondo. Muy bien, frente a esta situación, ya en que los obreros de Alemania habían perdido su trabajo, en que las cosas aumentaban su valor, en que había caos, porque habían comunistas acá, habían anarquistas, pues, en esta situación complicada, que los alemanes escucharon a Hitler, ¿ya? Antes no lo habían escuchado mucho, no, no lo apoyaron. Su discurso, que ya venía de los años 20, no fue apoyado. Recién ahora, en los años 30, cuando Alemania vivía pues una situación muy difícil por el crash del 29, es que el partido nazi, el partido de Hitler, se convierte en el partido número uno de Alemania. Número uno. ¿Ya? Es como que ahora, pues, no sé, Sendero Luminoso aparezca fuertemente en el Perú, fuertemente, ¿no? Como antes, pues tal vez la gente se inclina a ver al partido de Fujimori, ¿sí? Creyendo pues que es el partido que puede enfrentarlo, ¿no? Creyendo. Pues miraron en este caso a Hitler. Por otro lado, también la burguesía temía el avance del comunismo en Alemania. Inclusive, poco después que terminó la Primera Guerra Mundial, sería un intento de revolución comunista en Alemania. Había un partido comunista en Alemania llamado los espartaquistas, en honor a Espartaco, ¿sí? A este gladiador. Los espartaquistas, con Rosa Luxemburgo, una, ¿no?, mujer comunista, pues iniciaron una revolución en Alemania. Pero esa revolución fracasó y ellos fueron pues asesinados o encarcelados. Pero pues había el temor de que en una segunda lucha triunfen los comunistas. Y los terratenientes y las burguesías de Alemania estaban pues temerosas de que esto vaya a ocurrir. Otra burguesía asustada en Alemania pues decide apoyar a Hitler, ya que era un anticomunista. Así que pues esto facilita las cosas, ya que los grandes empresarios van a financiar al partido nazi, van a apoyar al régimen de Hitler, ¿no? ¿Ya? Pero, profe, en los documentales aparece la gente saludando con mucho entusiasmo a Hitler, cierto, ¿no? Porque el discurso nacionalista pesa, ¿no? Pesa mucho, ¿no? ¿Ya? Hablar, pues, de la patria, ¿no? Hablar de la nación pesa, ¿no? Y con un gran orador como Hitler, pues, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, las causas son similares, como podemos ver, a la de Italia y también, pues, en otros lugares. Muy bien. En este caso, Hitler, eh, del año 21, va a liderar el Partido Nacional Socialista. Ojo, que por más que se llamaba Nacional Socialista, no era un partido socialista, porque este partido no tenía como meta que los obreros tomen el poder y se elimine la propiedad privada de los medios de producción. Eso no era su ideal, como el de los socialistas científicos, ¿no? No, ¿ya? Por eso, por más que el nombre incluye el término socialista, no era un partido socialista. Hay quienes opinan que sí, ¿no? ¿Ya? Son opiniones. Bueno, la mía también termina siendo una opinión, ¿no? Pero, pues, aceptada por
por la Universidad de San Marcos, digamos, ¿no? Ahora, el nombre es muy largo, ¿no? Por eso lo vamos a abreviar como Partido Nazi, ¿ya? Partido Nazi. Ahí está, ¿no? Muy bien. En el año 22, Mussolini, con su marcha a Roma, había logrado éxito en su golpe de Estado y había llegado a ocupar el poder en el 22. Así que Hitler se animó. Si Mussolini pudo, yo también. Así que en el 23, Hitler intenta un golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich. ¿Ya? Disculpen mi alemán. Pero este golpe de Estado terminó en un fracaso, mal coordinado, sin gran apoyo, fueron descubiertos y terminaron en la cárcel. Hitler terminó en la cárcel. ¿Ya? Miren, al mismo tiempo Mussolini llegaba al poder y Hitler llegaba a la cárcel. Los años 20 fue cuando surge el fascismo, pero en Italia. En los años 30 es que recién vemos el nazismo, ¿no? Ya en el poder, ¿no? Estando en prisión, Hitler comienza a escribir un libro que va a ser conocida pues como la Biblia, entre comillas, del nazismo. Mein Kampf, mi lucha, en castellano, ¿no? ¿Qué contiene esta obra? Pues contiene el pensamiento de Hitler, sus objetivos, qué es lo que él busca para Alemania, cuál es su idea de nación, ¿no? ¿Quiénes son los alemanes? ¿Qué piensa de los judíos? Etcétera, ¿no? ¿Qué piensa sobre el socialismo? Así que, si quieren, si les interesa sobre Hitler, pues algún día van a tener que leer Mein Kampf, porque es lo que él mismo escribió, ¿no? Y no lo que dicen de él, sino lo que él mismo escribió, ¿no? Ahí entonces encontramos su pensamiento fascista, ¿ya? Su pensamiento antisemita. ¿Qué es eso de antisemita? A ver, los semitas son aquellos, digamos, que pertenecen a cierta raza, vamos a llamarle, ¿ya? A cierta etnia. Los judíos son semitas. Los judíos son semitas. Así que cuando decimos antisemita, estamos diciendo, pues, antijudíos. No solo los judíos son semitas, pero los judíos vivían en gran número dentro de Alemania, ¿ya? Y habían alemanes, pues, que recibían muy bien a los judíos, a los que tenían apellidos distintos a ellos, tal vez otros rasgos, otras creencias, porque los judíos no son cristianos, pero habían otros que detestaban, pues, a estos, a quienes consideraban extranjeros, ¿ya? Porque, pues, habían diferencias, ¿no? Étnicas con ellos. Muy bien, Hitler era un antisemita, un antisemita. ¿Ya? Y esto del racismo, como señalo, pues pasaba también en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos más era, pues, contra la población negra, ¿no? O afrodescendiente, ¿no? Un racismo sobre todo contra la población negra norteamericana, ¿no? En cambio, en Alemania, con una presencia, pues, muy poco numerosa de población de origen africano, su desprecio racial iba en contra de los judíos. Muy bien, ya hemos señalado que fue en tiempos de la Gran Depresión o el crack del 29 cuando el nazismo se convirtió en la principal fuerza política de Alemania. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo llega al poder entonces Hitler? ¿Por golpe de Estado? No fue, porque en el golpe fracasó. Hitler decidió utilizar la democracia para llegar al poder, porque así es, hay dictadores que han llegado legítimamente, legalmente al poder. Alberto Fujimori fue nuestro último dictador. Bueno, a Castillo todavía no vamos a considerarlo así porque ya apenas tiene unos días. Fujimori fue el último dictador que Perú ha tenido, pero ¿cómo entró Fujimori? Legalmente. Ganó unas elecciones en 1990, ¿sí? Y no hubo fraude en 1990. Le ganó, con una mentirita le ganó, pero solo una mentirita, la de que no voy a hacer el shock y sí lo hizo, le ganó a Mario Vargas Llosa.
Ya dentro, ya pues hizo cosas que la Constitución no le permitía, por eso dictador, ¿no? Como disolver la Constitución, perdón, disolver el Congreso. Pues Hitler hace lo mismo, ¿no? ¿Ya? Él participa en las elecciones, casi fue presidente, pero el anciano Hindenburg le ganó por poco a Hitler. Ya, no llegó a la presidencia, por poquito se quedó. Algo así a lo Keiko Fujimori, se quedó por poquito ante Hindenburg. Pero en el Parlamento, en el Reichstag alemán, tenía mayoría, ¿ya? Y en las calles, pues, su partido era la principal fuerza. De esa manera, Hitler pudo presionar al presidente Hindenburg. Además, este era un anciano que estaba enfermo y que iba a fallecer. No era necesario, tal vez, ir a más, ¿no? Simplemente esperar que pasen unos meses. Pues, ante la presión desde el Parlamento, desde las calles, Hindenburg terminó llamando a Hitler para que sea el canciller, algo así como primer ministro. Así que Hitler no tuvo que matar, pues, para llegar a ser primer ministro, canciller en este caso. Al año siguiente fallece Hindenburg, héroe de Alemania en la Primera Guerra, pero ya era un anciano, fallece, y Hitler, pues, asume la presidencia, ¿ya? Y una vez en el poder, pues Hitler ya elimina la democracia que se había instalado en Alemania y establece, pues, un régimen dictatorial, fascista, totalitario. Convierte a Alemania de la República de Weimar, como se le conoce, a el Tercer Reich, o el Tercer Reich, si prefieres. Ahí está, ¿no? Él funda un nuevo imperio alemán, ¿ya? Que debía durar 1000 años, como duró el primero, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El Tercer Reich, ¿ya? Y su objetivo, pues, era, pues, acabar con los enemigos de Alemania, ¿no? Tanto internos, los judíos, como externos, aquellos que le ganaron la Primera Guerra Mundial, y también acabar con la amenaza comunista de la Unión Soviética. Muchos enemigos en sí, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Y ahí tenemos pues la esvástica, que es el símbolo de los nazis, representa a los arios. Bueno, la esvástica de los alemanes representa a los arios, ahí está, y los colores pues característicos. Muy bien, entonces aparece de esa manera el Führer, ¿no? El guía, ¿no? El líder, el caudillo Hitler, ¿no? Así le llaman los alemanes, pues, al caudillo, el Führer, ¿ya? Disculpen mi alemán, ¿no? Muy bien, ¿qué características tiene el fascismo alemán, mejor llamado nazismo? Pues es totalitarista, antiliberal, antidemocrático, anticomunista, unipartidista, ¿qué más hemos dicho? Chauvinista, de derecha, etcétera, ¿ya? Pero además tiene otras características que no tiene el fascismo italiano, como el pangermanismo. Eso no puede haber en Italia, ¿no? Solamente en Alemania, ya que es pangermanismo. Es decir, la búsqueda de la unidad de toda la nación alemana. Pero si Alemania está unida, no, porque Hitler considera que después de la Primera Guerra Mundial, población alemana fue separada de Alemania. ¿Dónde están? En Checoslovaquia, en Polonia, ¿ya? Están en otros territorios, ¿ya? Y tiene que estar dentro de Alemania. O también Austria. Recuerda que Austria es un estado germano, pero que no llegó a unificarse junto con Alemania. Pues Austria debía ser anexado a Alemania, creía Hitler. Hitler, ¿ya? No es alemán de nacimiento. Hitler es austriaco de nacimiento, ¿ya? Muy bien, él se nacionaliza, que va a ser presidente,
un objetivo era pues que Austria y Alemania, los dos estados germanos, debían estar unidos en una gran Alemania, como le llamaban. ¿Ya? Y le tocó a él, a quien nació en Austria, pero gobierna Alemania, ¿no? El poder unir, ¿no? Ambas Alemanias. Muy bien, entonces tenemos el pangermanismo. Ahora, Hitler tiene un concepto de nación diferente al de otros. Los italianos consideran pues que la nación es aquella suma de personas que hablan el mismo italiano, que comparten pues, costumbres, comparten historia, comparten el territorio, etc. ¿no? Para Hitler, la nación es igual a la raza. Nación igual a raza. O sea, para ser alemán, para pertenecer a la nación alemana o germana, tenías que pertenecer a la raza aria, como le llaman, la raza aria. Así que por más que tengas costumbres alemanas, hables alemán, hayas nacido en Alemania, no eres alemán si no perteneces a la raza aria. ¿Y quiénes no pertenecían a la raza aria, pero vivían en Alemania? Los judíos. Hitler considera que los judíos no son alemanes, porque no pertenecen a la raza aria. Son una raza que vive parasitando dentro de Alemania, cree él. Muy bien, entonces, o muy mal, ¿no? Sus ideas racistas. El antisemitismo, justamente. ¿Qué hay que hacer entonces? Mantener separados a los arios de los judíos o semitas. ¿Por qué hay que separarlos? Hay que separarlos porque lo peor que le puede pasar a Alemania es la mezcla racial. Hitler detesta la unión entre arios alemanes y judíos de Alemania. Ya, detesta eso, ¿no? ¿Qué nos dice Hitler en su libro Mi lucha? Nos da un ejemplo. A ver, él cree que la raza aria es la que, digamos, lidera la civilización y que los alemanes son los arios más puros, porque otros arios han mezclado su sangre con razas inferiores. Y mientras más mezcles tu raza, más inferior vas a ser. ¿Qué ejemplo nos da? América. ¿Qué dice Hitler de Estados Unidos? Dice que los blancos que llegaron a América del Norte no se mezclaron con los indios de allí, mantuvieron su sangre pura o casi pura. Por eso, gracias a esa pureza, es que Estados Unidos es el más desarrollado de América. En cambio, dice Hitler, los blancos que dominaron América del Sur, ¿ya? Godos, ¿no? Hispanos, españoles, mezclaron su sangre con la de los indígenas, ¿sí? Con nuestros incas, con los aztecas, bueno, ya otros indígenas americanos, y ahí se corrompieron, según Hitler. Y por eso esos países de la América hispana, ¿no? Son países débiles, ¿no? ¿Ya? Así que Hitler cree, pues, que aquellos que mezclan su sangre aria con la de una raza inferior están condenados a ser débiles. Y los que mantienen la pureza de su sangre están destinados a dominar, ¿no? Porque esa pureza los va a mantener arriba, ¿ya? Los va a mantener inteligentes, los va a mantener superiores. Por eso él ya no quiere a los judíos, no quiere mantenerlos separados de los arios, teme la mezcla, ¿ya? Así que yo voy a separarlos, ¿ya? Muy bien, por eso cuando llega al poder va a tomar medidas segregacionistas. ¿Qué es eso? Pues separarlos. Los judíos van a vivir en ciertas zonas separadas de los verdaderos alemanes, según Hitler. Y con el tiempo, lo que va a hacer con los judíos es llevarlos a campos de concentración. Hitler, pues, al final creyó, ya, yo perderé tal vez la guerra, pero me llevaré conmigo a los judíos. Y así evitaré que se mezclen los alemanes con ellos.
pues ese racismo extremo practicado por él, ¿no? Es algo pues que hoy nosotros pues rechazamos, ¿no? Quería ser pura sangre, ajá, así es. Ahora, ¿qué dicen algunos sobre Hitler? Pero a ver, ¿Hitler acaso era alto como los arios? Hitler no era muy alto, tampoco era chato, ¿no? Pero no era tan alto. Su cabello no era rubio, ¿ya? Era oscuro su cabello, ¿no? Bueno, tenía los ojos azules, eso sí, ¿no? Su piel blanca, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchos han dicho, no, pero tuvo una abuela judía y que, pues, que no era un ario puro. ¿Cómo va a defender la pureza si no era él puro, ¿no? Eh, bueno, Hitler sí se cree un ario puro, ¿ya? Y va a defender eso, ¿no? Muy bien, hasta el día de hoy hay gente que, que cree en la pureza de raza, ¿ya? Hay gente blanca que no quiere que sus hijos se mezclen con gente, pues, ¿no? Con gente de otro color, ¿no? De otros rasgos, bien, pero, pues, acá era a un nivel, pues, eh, extremo, ¿no? Ahí está. Es que él considera, pues, ¿no? Que así está salvando a los alemanes, porque la raza aria es la nación alemana, y mientras la mantenga pura, seguirá existiendo, y seguirá dando, pues, brillos, ¿no? En la historia, ¿no? Lo vemos pues con el saludo romano y con la esvástica en el brazo. Muy bien, pues cuando está en el poder va a acabar con el Partido Comunista. Van a acusarlos a los comunistas de haber incendiado el Parlamento, el Reichstag alemán, que en verdad no lo quemaron los comunistas, ¿ya? Lo quemaron ellos mismos, los nazis, para culpar a los comunistas. Y como agarraron a un comunista afuera, todo esto pues formado, armado, para declarar ilegal al Partido Comunista, que era el segundo partido fuerte en este país. Y así los comunistas fueron pues perseguidos, encarcelados, asesinados, y así pues Hitler había acabado con la amenaza comunista en Alemania. Lo mismo había hecho Mussolini en Italia. Por eso los fascistas son anticomunistas. De ahí que me sorprenda pues que hayan digan pues que los fascistas eran primos hermanos de los comunistas. Hay elementos en común, cierto, ¿no? Pero también hay elementos en común entre los fascistas y los liberales, como la defensa de la propiedad privada. Ahora, dentro del partido nazi habían también opositores, ¿ya? Como Ernst Röhm, Ernesto, ¿no? Algo así, Röhm, quien de alguna manera rivalizaba con el liderazgo dentro del partido con Hitler. Pues Hitler lo va a mandar a matar, ¿no? A él y a otros nazis que dirigían la SA, la sección de asalto, un grupo de choque que había utilizado Hitler años atrás, cuando en las calles se encontraban con los comunistas, pues se agarraban a golpes, se agarraban a balazos, porque eran dos grupos radicales, pues, ¿no? Los comunistas, radicales de izquierda, y fascistas radicales de derecha, ¿no? Se agarraban, pues, era necesaria una sección de asalto, una sección de choque, ¿no? Pero tanta fuerza había conseguido la SA que quería ser la única fuerza militar de Alemania. Querían que el ejército sea anexado a la SA, ¿no? Los líderes del ejército, la marina, la aviación, Hitler, si quieres nuestro apoyo, acaba con esa SA, ¿no? Que eran paramilitares, ¿no? Era una fuerza militar, pero fuera del oficial, ¿no? Fuera del ejército. Así que Hitler acabó con sus jefes e incluyó la SA en el ejército. Hitler necesita, pues, ¿no? La lealtad de los oficiales porque ya sabemos que quiere, ¿no? Una guerra de revancha, ¿no? La ley de Nuremberg fueron las primeras leyes que establecen la segregación contra los judíos, ¿ya? Entonces los separan a judíos y a arios dentro de Alemania. Hitler llega a prohibir el matrimonio
entre personas de distinta raza, ¿no? Llega a prohibir las relaciones sexuales entre personas de distinta raza, ¿no? Imagínate, ¿no? Tienes un perrito de raza, una perrita, y no quieres que le preñe, pues, no sé, un perrito de afuera. Ya, yo puedo entender eso con los animales, ¿no? Pero con los seres humanos. Eh, Muy bien. Nuremberg, entonces. La noche de los cristales rotos, así se recuerda a un episodio en que los nazis atacan a los judíos, destruyen sus templos, sus tiendas, ¿no? Sus comercios, sus casas, eh, ¿ya? Entonces, los judíos empezaban pues a vivir un régimen muy duro pues contra ellos, muy duro. Bien, a ver, vamos a pasar al crack del 29. Uy, la hora. A ver, apurémonos, ¿ya? Apurémonos. A ver, muy bien. El capitalismo tiene varios siglos de existencia en la historia y, como sabemos, cada cierto tiempo experimenta alguna crisis, ¿no? Luego se recupera y otra vez. Muy bien. Hay una crisis que se dio en 1929 y se prolongó una década aproximadamente, que es considerada pues la crisis más dura que soportó el sistema capitalista, sobre todo pues en el siglo XX. Ya le llamamos el crack del 29. Esto empezó en Estados Unidos. Estados Unidos tenía una economía creciente. Desde la Primera Guerra Mundial, como dijimos, la economía de Estados Unidos no dejaba de crecer. Estados Unidos no dejaba de crecer económicamente. Pero llegó un momento, en el año 29, en que esa economía quebró, quebró. Y cuando algo quiebra, como un tronco o un hueso, suena algo así como un crack, ¿no? O un crash, cuando algo se rompe. Por eso le llamamos el crack del 29 a la ruptura, a la quiebra de la economía norteamericana, que arrastró a las economías de casi todo el mundo a partir de 1929. Muy bien, entonces una crisis del sistema capitalista. Muy bien, empezó en Estados Unidos en el año 29 y se expandió por el mundo en los años 30. Cuando empieza, le llamamos el crack del 29, el mismo nombre lo dice, ¿no? Esto ocurrió en 1929, pero la crisis no solo fue en el 29, el 29 fue el año en que se inició. Entonces, como la crisis continúa, le vamos a llamar la Gran Depresión a toda la crisis, la Gran Depresión, ¿ya? Así que tiene varios nombres esta crisis. La Gran Depresión, crack del 29, Jueves Negro, aunque eso indica más el día en que empezó, el día exacto en que empieza, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo me refiero al día en que empezó, le digo Jueves Negro. ¿Ya? Cuando me refiero al año en que empieza, pues crack del 29. Y cuando me refiero a la década, ¿ya? De crisis, pues le digo Gran Depresión. ¿Ya? El periodo de la Gran Depresión. Para referirme a la década de crisis que se inició, pues, en 1929. Antecedentes, a ver, como hemos señalado ya, Estados Unidos va a tener la economía más fuerte desde la Primera Guerra Mundial. Así es. Y que Europa más bien comenzó a depender del capitalismo norteamericano, de las inversiones norteamericanas, de los préstamos de sus bancos, del comercio norteamericano y obviamente lo mismo con América Latina y con gran parte de Asia, Oceanía, pues el mundo comenzó a depender de Estados Unidos. Estados Unidos era el banco pues, del mundo, ¿no? Sobre todo en una época en que había que recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Así es.
Y lo que es en las cuestiones financieras, pues eh, Londres tenía la bolsa de valores más importante, pero ahora no. Ahora la principal bolsa de valores va a estar en New York, ¿ya? En una calle en Wall Street, ¿ya? Vamos a llamarle la bolsa de Wall Street, ¿ya? Disculpen mi inglés, ¿ya? ¿Ya? No me gustan los idiomas extranjeros. Muy bien, ahí está. Como decíamos, mientras Europa soportaba unos años 20 muy complicados, en Estados Unidos, más bien, los años 20 fueron felicidad. Los empresarios, pues, tenían éxito en sus negocios que emprendían. Los capitalistas, pues, multiplicaban, ¿no?, sus capitales y la gente encontraba trabajo, ¿no?, en Estados Unidos, y esto atrajo migrantes, inmigrantes, pues, los felices años 20, ¿ya? Muy bien. Así que, ¿qué diferencia, no?, entre los felices años 20 y los infelices años 30, cuando se vive, pues, la Gran Depresión? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Por qué la quiebra, no? Ahí vemos una imagen de la bolsa de Nueva York y la bandera, pues, de Estados Unidos. A ver, ¿qué pasó, pues? ¿Por qué se produjo el crack del 29? ¿Qué pasó con Estados Unidos? Pues lo que se explica es que el crack fue una crisis de sobreproducción, ¿sí? Que la industria, como también la agricultura y otros sectores productivos, produjeron más de lo que, pues, el mercado podía eh, comprar, ¿no?, consumir. Va a haber un desequilibrio entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada. Lo ofertado era, pues, superior a lo demandado. Y así, pues, se equivocaron los empresarios de Estados Unidos al producir más de lo que podían vender, ¿no?, tanto interno como externo, ¿no? Y así, pues, van a verse arruinados, porque no van a poder vender todo lo que han producido. Muy bien. Ahora, ¿por qué el consumo o la demanda no aumentó igual que la oferta? ¿Qué pasó? Pues, a ver, uno, por una cuestión de salarios. A ver, pues las empresas iban bien, los capitalistas recibían su plata, mucho dinero, pero los obreros, si bien es cierto, estaban ganando un poquito mejor, de todas maneras, sus salarios seguían siendo bajos. Entonces, les ponen pues un montón de bienes para que consuman, pero pues no tenían la capacidad adquisitiva para hacerlo. Si los empresarios hubieran subido un poco más los salarios, tal vez hubieran mantenido, ¿ya?, la demanda alta, ¿no?, y no habría existido este desequilibrio. Pero pues los salarios bajos impidió que se den. Lo mismo pasa pues con los campesinos, que han producido demasiados alimentos y pues entonces eh, no van a vender todo o van a tener que rematarlos, van a perder, ¿no?, parte de lo que han producido. Un problema de sobreproducción, este crack del 29. Y afuera, ¿por qué no compran? Afuera. A ver, lo que pasa es que Inglaterra, Francia comenzaron a recuperarse de la Primera Guerra Mundial y ellos pues van a buscar también su propio desarrollo, ¿no?, van a producir internamente, ¿no? Y bueno, van a comenzar a competir también con lo que produce Estados Unidos, ¿no? Eh, Aparte, pues que no tenían, ¿no?, los capitales para seguir comprándole a Estados Unidos como lo habían hecho durante la Primera Guerra Mundial o poco después. Por eso, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos, buscando evitar esto,
creó lo que llamamos el Plan Marshall. O sea, Estados Unidos le va a dar plata a los europeos para que le puedan seguir comprando. Yo te presto, pero tú me compras con eso. Y así se evitó, pues, una crisis de sobreproducción después de la Segunda Guerra. En este caso, no hubo tal, y Europa ya no llegó a demandar, pues, como antes. Los Estados Unidos produjo demasiado, ¿no? Bien, el otro problema es que los norteamericanos compraron acciones en la bolsa de valores, pero demasiado. Compraban y compraban acciones en la bolsa. Como la economía marchaba bien, las empresas cotizadas en acciones en la bolsa de valores tenían sus acciones en alza, ¿sí? Las acciones de esta empresa pues estaban subiendo, ¿no? En este banco, el otro, iban subiendo, ¿no? Entonces la gente comenzó a comprar acciones, ¿no? Porque era una manera de hacer plata, ¿no? Compro acciones ahora, suben de valor, vendo y tengo una plata allí, la diferencia, ¿no? Entre lo que vendí y lo que compré. Muy bien. Ahora, pero la cuestión es que las acciones estaban aumentando su valor demasiado rápido. ¿Por qué? Porque estaban demandando demasiadas acciones. Cuando la demanda aumenta fuertemente, pues el precio también, ¿no? Entonces, el valor de las acciones crecía y crecía y crecía como un globo, ¿no? Crecía, crecía, pero era un crecimiento, un aumento irreal que no correspondía al crecimiento de esas empresas, sino que había demasiada demanda de las acciones. ¿Ya? Así que el alza del precio de acciones era pues algo, como se dice, artificial, ¿no? Y que en cualquier momento ese globo podía reventar, ¿no? Y cuando reviente, ¿qué va a pasar? Todos aquellos que habían invertido en acciones, pues van a perderlo prácticamente todo. Desde gente muy rica a gente común, ¿no? Como yo, pues, estaban en esto del juego de la bolsa. Comprar acciones acá, ¿no? Allá, hipotecaban sus casas para poder comprar acciones, se prestaban de los bancos para poder comprar acciones. Los bancos irresponsablemente prestaban dinero, ¿ya? Para que compren acciones, ¿ya? Y la garantía eran las acciones. Pero si las acciones pierden su valor, los bancos nunca van a poder recuperar pues lo prestado, ¿no? Así que este abuso en la especulación en la bolsa de valores, pues lo va a llevar también a la quiebra. Muy bien, errores en la política liberal. Todo esto empezó un jueves negro. Un día 24 de octubre, cayó un jueves del año 29, se cayó la bolsa de valores de Nueva York. Así como, pues, nuestra bolsa de Lima también está ya con problemas. Esta fue una caída, pues, ya nunca vista en Estados Unidos, ¿no? Como lo registra este esquema, ¿ya? Como los valores, ¿no? De las acciones se desploman. ¿Ves esta línea cómo cae casi de manera recta en 1929? Pues, eso es justamente el jueves negro. ¿Qué pasó? Pues que como veían que las empresas ya no vendían como antes y que las acciones iban a comenzar a bajar de valor, de precio, ¿no? La gente quiso vender. Y así como antes todos querían comprar, ahora todos querían vender. Y cuando millones de acciones se pusieron en venta al mismo tiempo, se desplomaron sus valores. Perdieron su valor las acciones. Se desplomaron. ¿Ya? Como lo registra pues esta gráfica. Hubieron quienes intentaron detenerlo, ¿no? Invirtiendo para comprar acciones y evitar las caídas. Pero esto se repitió el martes siguiente, un martes negro, un viernes siguiente, ¿no? Un viernes negro, y así, pues, esa fue la tendencia, ¿ya? Ahí está, ¿no? 29, 30, 31, 32, cómo las acciones perdieron sus valores. Y así, pues, empezó la crisis.
¿ya? Acá un diario de Londres, pues, publica eso, ¿no? ¿Ya? Ya, está caída la bolsa de Nueva York, ¿no? Jueves negro en América. Muy bien, esto afectó a los bancos, ¿ya? Ya que ellos habían dado créditos para que compren acciones y ahora no van a poder recuperar esa plata. La gente que había comprado acciones vio que ahora las acciones no tenían valor, ¿ya? ¿Qué hacen? Sacan su dinero de los bancos porque temían que algo terrible pueda ocurrir, como ahora algunos están haciendo. Eh, y al hacerlo, los bancos entregan los depósitos que la gente ha hecho y cuando ya no pueden pagar, se declaran en quiebra. Y sin un sistema financiero, pues la economía no avanza, una economía capitalista no se mueve. Las fábricas cierran, paran sus máquinas, habían producido antes demasiado, no habían podido vender, ahora paran la producción y despiden a los obreros. Estados Unidos eh, cae en la mayor recesión que ha tenido en su historia. Es decir, su economía va a estar pues paralizada. Muy bien, los bancos quiebran, ¿ya? Y así se generaliza la crisis. Los agricultores, los obreros se quedan sin trabajo, muy bien, o muy mal, ¿ya? Los capitales que habían sido invertidos afuera regresan a Estados Unidos y esto afecta al mundo. Estados Unidos pues genera una crisis mundial porque era el centro financiero. Países que dependían demasiado de Estados Unidos sufren más. Caso de Alemania. Países que por el contrario estaban alejados del capitalismo, como la Unión Soviética, pues se ven menos afectados. ¿Ya? En América Latina sí nos vimos fuertemente afectados porque dependíamos de Estados Unidos. Perú, por ejemplo, vivía en esa época en el gobierno de Leguía de los préstamos de Estados Unidos, que ahora ya no hay, porque los bancos que nos prestaban han quebrado. Y Estados Unidos ya no nos compra nuestras materias primas, ¿ya? Y ahora aquí nos compra pues nuestro azúcar, nuestro algodón, ¿no? Nuestros minerales. Estados Unidos era nuestro principal comprador y ahora ya no, porque no están produciendo. Y así nos llevan a una crisis. Y a los demás países de América Latina se dan golpes de Estado. A Leguía lo saca Sánchez Cerro en el Perú, una dictadura militar se impone, igual en otros países. Esto fue pregunta de San Marcos, ¿no? Lo de las dictaduras militares en América Latina, producto del crack. En Europa, esto permitió que en Alemania, pues Hitler llega al poder. ¿En qué contexto llegó Hitler al poder, hemos dicho? En tiempos de la Gran Depresión. En este tiempo, ¿no? Bien, así Estados Unidos ha sido muy golpeado. Para 1932 ganó las elecciones este hombre, Franklin Delano Roosevelt. Muy bien, él asume en el 33 e impulsa un programa conocido como New Deal, nuevo trato, un nuevo trato de la economía. Si antes la economía lo hemos manejado bajo los ideales de la escuela liberal, pues ahora lo vamos a manejar con otros ideales, ¿ya? Lo de la escuela keynesiana, ¿ya? El Estado va a intervenir en el mercado, va a ser un Estado regulador, ¿no? Intervencionista, ¿sí? Recuerden las doctrinas económicas. Muy bien, Roosevelt entra entonces y promueve la recuperación económica de Estados Unidos. Para eso tiene que hacer un fuerte gasto público para hacer obras de infraestructura y dar trabajo a la gente. Y no de 8 horas, trabajos de 6 horas, pero ganando lo mismo, para que la gente, para que haya más puestos y para que la gente pueda volver a comprar. Si reactivamos la demanda, reactivaremos, pues, ¿no? Toda la economía, ¿no? ¿Ya? A los bancos, pues Roosevelt va a darles préstamos, ¿no? Del Estado al sector privado, ¿no? Para inyectar capitales a los bancos. Así, bajo las
ideas keynesianas de que el Estado tiene que intervenir, es que Roosevelt está promoviendo la recuperación de la economía del país. Una seguridad social, ya que al no ver antes, con todos los despidos, pues la gente había caído en una pobreza, tenía que haber un seguro social. Muy bien, ya la recuperación completa de Estados Unidos se dará cuando empiece la Segunda Guerra Mundial, porque los países en guerra ya en Europa van a demandar otra vez un montón de productos bélicos y Estados Unidos podrá nuevamente producir, emplear a la gente, vender, y ya pues será, digamos, ya la solución, ¿no?, a toda la crisis. Muchachos, ya vamos a quedarnos aquí. Ya pensé que el tiempo nos iba a dar para un poquito más, no se ha podido. Así que la próxima semana ya vemos pues la Segunda Guerra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, ya, así es, señorita Camila. Ya nos vemos la próxima semana, pues. Ya tenemos que ver cómo avanzamos, ¿ya?